Hola, ¿qué tal estudiantes de décimo grado? Vamos a analizar el siguiente ejercicio donde nos representan un peso que está sostenido a través de dos cuerdas. Nos piden determinar las tensiones que experimentan dichas cuerdas. Primeramente vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre donde vamos a representar las fuerzas que están actuando. Tenemos por acá, vamos a representar esta fuerza a través de un vector que está en dirección hacia la izquierda. A ese vector le vamos a llamar B. También tenemos el vector peso que actúa directamente sobre el eje Y. A ese vector le vamos a llamar A y por el dato del problema va a tener un valor de 500 newton. Además, vamos a representar esta cuerda de acá que también está sometida a una tensión y es con ella que vamos a determinar sus componentes rectangulares, no así con B ni con A, porque B está actuando directamente en el eje X, A está actuando en el eje Y para a este vector le vamos a llamar C. Vamos a determinar sus componentes rectangulares. Primeramente vamos a determinar su componente en X y le vamos a llamar CX. Además vamos a trazar su componente en Y y le vamos a llamar CY o la componente del vector C en Y. Recordemos que vamos a hacer uso de las razones trigonométricas para calcular las componentes rectangulares. También tenemos que tener presente este ángulo de acá. Para ello nos vamos a auxiliar del dato que nos dan. Nos dicen que este ángulo de acá mide 45 grados y este ángulo, por ser alterno interno con él, también va a medir 45 grados. A partir de ahí iniciamos los cálculos. Vamos a determinar primeramente la coordenada o la componente en Y utilizando el seno de 45 grados. De manera que quedaría seno de 45 grados va a ser igual seno de 45 cateto opuesto, que en este caso es CY, dividiendo al vector que es C. Hacemos el despeje, CY va a ser igual, está dividiendo, pasa a multiplicar, nos queda seno de 45 multiplicando a C. Calculamos el valor del seno de 45, CY va a ser igual a 0.707 que multiplica al vector C. Y ahí tenemos la componente del vector C en Y. De igual manera vamos a determinar la componente del vector C en X. Pero para ello nos vamos a auxiliar del coseno. Entonces tenemos coseno de 45 va a ser igual coseno de 45 cateto adyacente. Cateto adyacente es CX sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Despejamos y nos queda que CX es igual a, está dividiendo, pasa a multiplicar coseno de 45 que multiplica al vector C.
Cx va a ser igual, coseno de 45 también es 0.707 que multiplica al vector C. Vamos a utilizar la primera condición de equilibrio para determinar las tensiones que experimentan ambas cuerdas. Primeramente decimos que la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en X? Tenemos Cx, tenemos la fuerza B negativo porque está actuando hacia la izquierda, va a ser negativo. También tenemos bueno, en este caso el vector A no tiene fuerza o no está actuando sobre el eje X, por tanto va a ser igual a 0, entonces no se refleja. A partir de ahí sustituimos cuánto es el valor de la componente del vector C en X, es 0.707 que multiplica el vector C menos b igual a 0. A partir de ahí sustituimos 0.707 que multiplica el vector c y b que está negativo pasa al otro lado a positivo. Seguimos despejando c, va a ser igual a b sobre este número está multiplicando, pasa a dividir 707. Y tenemos una primera ecuación. A continuación vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tenemos la componente del vector C en Y menos A. Recordemos que allí lo vamos a tomar en cuenta porque estamos trabajando con las fuerzas que actúan en Y. En este caso negativo porque actúa hacia abajo, más B igual a 0. Acá podemos eliminar B, pues porque igual no actúa sobre el eje Y, solamente en X. Y vamos a sustituir. Tenemos que la componente del vector Y va a ser igual a 0.707 que multiplica el vector C menos A. ¿Cuánto es A? 500 newton. Y eso es igual a 0. A partir de ahí despejamos 0.707 multiplicando a C y 500 que está negativo pasa al otro miembro positivo. Seguimos despejando. C va a ser igual 500 sobre 0.707 y eso nos va a dar un valor de 500 entre 0.707 nos va a dar a 707.213 newton. A continuación, ya teniendo el valor de la fuerza que experimenta el vector C, en este caso, podemos sustituir en la ecuación 1 para encontrar el valor de B. Entonces decimos que C es igual a B sobre 0.707. Pero como ya conozco el valor de C, entonces sería 707.213 es igual a B sobre 0.707. Despejando me va a quedar que B va a ser igual a 707.213 y el que está dividiendo pasa a multiplicar 0.707.
A continuación realizo ese producto y me da como resultado que la fuerza que experimenta la cuerda B va a ser igual a 499.999 newton. Y así doy solución al problema.